¿Un accidente con una espada durante una borrachera? ¿O un helicóptero prestado para una despedida de soltero? Ni siquiera la fiesta universitaria más salvaje tiene nada que envidiar a estos miembros de la realeza. Tendremos que dedicar varias secciones al príncipe Harry, porque aunque el hombre casado y padre de 2 hijos está mucho más tranquilo hoy en día, sus años de fiesta fueron otra cosa. Todos tenemos momentos en nuestras vidas de los que no estamos especialmente orgullosos, y podría ser justo decir que un altercado en el 2004 es el momento de arrepentimiento del príncipe Harry. Como informó The Guardian, en su momento Harry estaba de fiesta en un club nocturno de Londres cuando las cosas se pusieron feas. En efecto, Harry, que en ese momento contaba con un seguimiento bastante invasivo de los paparazzis y aún tenía solo 20 años, se peleó con un fotógrafo a la salida de un club al que acabó golpeando en la cara. El fotógrafo Chris Uncle, que seguía a Harry en ese momento, contó que cuando el príncipe salía del club nocturno Pangea, en Londres, se subió a un vehículo en el exterior. Y fue entonces cuando las cosas se complicaron. Mientras Uncle intentaba sacar una foto, Harry supuestamente arremetió. El fotógrafo afirmó: "De repente salió del coche y se abalanzó sobre mí mientras yo seguía haciendo fotos". Al parecer, el altercado fue lo suficientemente grave como para que Uncle informara de lo sucedido a la policía e incluso pensara en prestar una denuncia formal. Harry se ganó la reputación de príncipe fiestero incluso antes de eso, con un comportamiento bastante cuestionable cuando aún estaba en la escuela secundaria. La experta en la realeza, Katie Nagle, recordó que cuando conoció al joven príncipe, este debía haber priorizado sus tareas escolares, pero en lugar de ello se dedicaba a salir de fiesta. Durante los años de juerga del príncipe Harry, las cosas se descontrolaron un poco para el gusto del príncipe Carlos, y las cosas se agravaron cuando Harry, que entonces tenía 16 años, bebía alcohol y fumaba hierba con regularidad. Carlos no quiso saber nada de eso y dispuso que Harry fuera llevado al centro de rehabilitación Featherstone Lodge para que se hiciera una idea del impacto que el consumo de drogas puede tener en la vida de las personas. Poco después, el palacio emitió un comunicado sobre el comportamiento de Harry y la visita a rehabilitación, diciendo: "Se trata de un asunto grave que se resolvió en el seno de la familia y que ya está cerrado". Habría que vivir bajo una roca para no conocer la relación del príncipe Harry con la familia real. El ya casado y padre de 2 hijos está ahora en California viviendo su mejor vida. Un elemento importante de ese movimiento ha sido la franqueza de Harry al hablar de su vida en la realeza. Tanto en su entrevista con Oprah Winfrey como en la serie documental The Me You Can See, ha compartido que la vida de la realeza no es tan ideal como la gente cree. Hablando específicamente de sus días de fiesta en la docuserie, Harry compartió que sus años salvajes eran sintomáticos de su trauma, relatando que su uso de las drogas y el alcohol eran sus intentos de adormecer el dolor derivado de la muerte de su madre. I was willing to drink, I was willing to take drugs, I was willing to try and do the things that made me feel less like I was feeling. La princesa Beatrice se metió una vez en una situación un tanto incómoda con el famoso cantante Ed Sheeran en una fiesta, y su representante Stuart Camp rompió el silencio sobre el asunto en una entrevista en el podcast Striked Up. Al parecer, una Beatrice muy borracha decidió nombrar caballero al cantante James Blunt, utilizando una espada para golpearle en los hombros. Pero los objetos punzantes y el alcohol nunca se mezclan bien, y el golpe de Beatrice le dio a Sheeran en la cara. Por su parte, Sheeran se mantuvo callado sobre el asunto, diciendo al presentador Graham Norton durante su programa de entrevistas que no se sentía capaz de hablar sobre el asunto. It was James Blunt trying to get his pop career back. Las princesas Beatrice e Eugenie parecen ser un combo, pero no estaban alineadas cuando se trataba de niveles de intoxicación durante una noche salvaje en el 2009. Como señala Daily Mail, una fiesta centrada en Halloween que se celebraba en el oeste de Londres estaba muy avanzada cuando se llamó a la policía debido al ruido. Era alrededor de la 1:30 de la madrugada y los agentes que se encontraban en el lugar dijeron a los anfitriones que debían dar por terminada la noche. Aún así, unas 100 personas se quedaron y unas 2 horas después, Beatrice y Eugenie entraron por la puerta principal con su equipo de seguridad. Daily Mail señaló que las princesas se quedaron hasta las 5 de la mañana disfrutando de una fiesta salvaje que no cesaba.
Beatrice se mantuvo alejada del alcohol, pero Eugenie se divirtió mucho. Para la fiesta contribuyeron unas 45 botellas de vodka, así como otros $600 que se gastaron en hacer llegar el alcohol cuando se agotaron los suministros. Algo debía de haber en el aire en el 2009, porque la princesa Eugenie volvió a hacer noticia cuando una noche en un club de baile erótico causó sensación. No solo el look era un poco fuera de lugar para la realeza, sino que los contribuyentes no tardaron en enfurecerse porque su dinero, destinado a la seguridad de la princesa, se utilizó para esa velada. Se ha informado de que se gastaron más de 500,000 libras esterlinas del dinero de los contribuyentes, o unos $600,000 estadounidenses, en la protección de Eugenie y su hermana, la princesa Beatrice, al año. Todos hemos visto fotos de políticos y personajes públicos con disfraces que realmente no son políticamente correctos. Estamos pensando en ti, Justin Trudeau, y tu disfraz de Halloween de Arabian Nights, que data del 2001. Y Harry puede incluirse en esta lista. El joven príncipe fue visto con un brazalete en una fiesta de disfraces en el 2005. Y antes de que pienses que se trata de algo parecido al brazalete que solía llevar Michael Jackson, quizás quieras retroceder el reloj unas cuantas décadas más. El brazalete de Harry, por desgracia, tenía la esvástica, el conocido símbolo nazi que sigue representando a los nazis y que continúa representando el odio, el racismo y la opresión hasta el día de hoy. No era un buen aspecto para el príncipe, y la experta en realeza Katie Nicholl opinó sobre la elección. Según sus declaraciones a Honey, ese fue un episodio que ocurrió cuando estaba totalmente protegido por la maquinaria real, y aún así ocurrió. Fue un grave error de juicio y uno se pregunta por qué no hubo alguien que estuviera pendiente de él, diciéndole: en realidad, señor, esta es una decisión realmente mala, no lleve el traje nazi. No creas que el príncipe Harry es el único chico de la realeza que se metió en problemas en sus años de juventud. Resulta que su hermano mayor, el príncipe William, también se metió en terrenos más difíciles cuando se trataba de salir de fiesta. Y se metió en algunos problemas significativos por un caso de este tipo. Como señala el Standard, William sirvió en la Real Fuerza Aérea y adquirió la habilidad de pilotar aviones antes de la despedida de soltero de su primo. Cuando llegó la despedida, William piloteó un helicóptero de la Real Fuerza Aérea, valorado en unos $12,3 millones para dicho fin de semana, y recogió a su hermano menor en el camino. Tratando de cubrir su propia pesadilla de prensa potencial, la Real Fuerza Aérea declaró públicamente que el vuelo formaba parte del entrenamiento de William, ya que requería horas de vuelo sobre el agua. No creas que solo los miembros de la realeza más modernos se han metido en fiestas salvajes y experiencias realmente extrañas. Los hábitos del rey Eduardo VII eran ciertamente poco ortodoxos. Como señala Curbed, el rey tenía una silla diseñada especialmente para ayudarle a colocarse. Conocida como la silla del amor, el trono del trío de Eduardo fue diseñado especialmente para su mayor estatura, y todavía nos deja un poco perplejos al pensarlo. El rey Eduardo VII era el hijo de la reina Victoria, y ella era conocida por ser increíblemente mojigata, enviando a menudo a su hijo a Francia para que pudiera hacer de las suyas. No podemos imaginarnos exactamente cómo sería casarse con la familia real, pero es seguro decir que podría ser una experiencia más estresante que no. Mike Tyndall, el esposo de la hija de la princesa Anna, puede haber sentido la presión durante su fin de semana de soltero porque definitivamente se volvió un poco loco mientras estaba de fiesta en Florida. Como señala Daily Mail, Mike tuvo una maratón de eventos, clubes nocturnos, bares, hoteles, limusinas y acumuló una buena cuenta mientras recorría el estado del sol. Durante una noche en la ciudad, Mike y su equipo consiguieron gastar $20,000 solo en un bar, consumiendo 1,500 unidades de alcohol. A partir de ahí, la banda se dirigió a South Beach, donde siguieron viviendo a todo trapo, flirteando con mujeres guapas y pidiendo una copa tras otra mientras lo hacían.